septiembre marcado por este primer debate presidencial con miras a la segunda vuelta, tenso, áspero en algunos instantes, sobre todo por el enfrentamiento entre ellos, pero se abordaron temas relevantes también, importantes para nuestro país. Sí, era el debate radial, y si bien era radial, estaba siendo transmitido por cámaras de televisión y muchos de nosotros pudimos observarlo por televisión, por redes sociales. Se dijeron de todo, acusaciones cruzadas. Después Boric, que acusa o anuncia que podría seguir acciones legales por algunas cosas que dijo José Antonio Kast en este debate. Ya la tenemos ahí, Ignacia Jiménez, que nos va a contar todos los detalles de este áspero debate esta mañana, ahí el debate de las radios. Ignacia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacia? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. 2 horas y media de debate donde se dijeron de todo, donde parece que tenían cosas guardadas durante estas últimas 3 semanas de campaña de la segunda vuelta presidencial y donde ese cara a cara que tanto quería José Antonio Kast se logró. Enfrentamiento de polémicas también por informaciones que fueron erróneas durante este debate, sobre todo el momento más delicado cuando José Antonio Kast acusa o le pide aclaraciones a Gabriel Boric por una supuesta denuncia de abuso. Lo que existe es una supuesta denuncia de acoso. Ahí el error del candidato presidencial que generó bastante molestia en Gabriel Boric. Pero partamos por lo que fue el inicio de este debate, un debate donde las propuestas salieron a la luz. Sabemos que los candidatos presidenciales han estado haciendo cambios en sus programas de gobierno durante las últimas semanas, durante los últimos días, y por eso había que aclarar varios puntos respecto a sus propuestas, a sus ideas para esta segunda vuelta, y ahí había una duda que había surgido durante las últimas horas respecto a la candidatura de Gabriel Boric y su propuesta en materia de pensiones, sobre si los fondos de pensiones de cada uno de los chilenos él iba a considerar en una reforma al sistema de pensiones como fondos heredables que pudieran ser traspasables dentro de la familia si es que uno de los afiliados, si es que el afiliado fallece. Había habido polémica porque el día anterior el senador Juan Ignacio Latorre del sector que respalda al candidato presidencial había dicho que no, pero en este plan que había presentado Gabriel Boric estaba escrito que sí eran fondos heredables. Una de las primeras preguntas es, ¿se había equivocado aquí el senador? Efectivamente, eso es lo que dice Gabriel Boric, que había cometido un error el senador, lo más probable, decía él, porque no se había enterado de esta actualización del programa de gobierno que hace él el día miércoles, y dejan claro que los fondos de pensiones, si es que se concreta una reforma como la que él quiere que se haga, si es que llega a ser presidente de la República, los fondos de pensiones van a ser heredables. Los quiero invitar a que revisemos ese momento donde comienza aquí a aclarar los puntos de este nuevo plan, de estas nuevas ideas que tiene él como candidato presidencial. Se equivocó Juan Ignacio Latorre. Lo digo sin y lo conversé con él, y hoy día no tengo ningún problema en corregirlo, porque lo que hemos establecido es que en el futuro sistema de pensiones estas van a ser heredables, tal como lo son las rentas vitalicias hoy día. Pero si hoy día no son heredables las rentas vitalicias. Sí, hoy día son heredables las rentas vitalicias en la lógica. Voy a leer un párrafo extraído del sitio web de la CMF que dice que los fondos traspasados a la compañía de seguros constituyen una prima o precio de la renta contratada y pasan a ser de su propiedad, por lo cual al fallecimiento del asegurado termina la renta vitalicia, no generando derecho a herencia. No, eso no es así. Hoy día es lo que dice el sitio web de la CMF. Hoy día, bueno, podemos revisarlo y la gente lo podrá contrastar posteriormente. Yo les decía que es un programa, un debate donde se habla mucho de los programas de los candidatos, de sus distintas ideas, que son justamente los planes que han presentado durante las últimas semanas. Y ahí había una duda respecto al plan de gobierno que presenta José Antonio Kast durante esta semana, duda que además se aclara en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y que tiene que ver con una propuesta que él hizo en la primera vuelta presidencial que planteaba crear un nuevo estado de excepción constitucional que daba mayores calidad o mayores facultades al presidente de la República y que permitía que el presidente de la República pudiera autorizar detenciones en lugares que no son cárceles. Eso no está escrito en este nuevo plan de gobierno que presenta durante esta semana, pero sí lo estaba en el programa de la primera vuelta presidencial. Se le pregunta al candidato, ¿existe o no, sigue en pie o no esta medida? Él dice que sí, siempre y cuando se apruebe esa reforma en el Congreso Nacional, algo que hay que ver si es que él llega a ser presidente de la República ocurre, y aclara acá que esta detención en
en lugares que no sean cárceles, tampoco va a ser en cualquier lugar, sino en cuarteles policiales, de carabineros, de la policía de investigaciones, porque incluso Gabriel Boric durante el debate lo interpela y le pregunta si al final iban a ser detenciones en el Estadio Nacional, como ocurrió cuando estábamos en dictadura en nuestro país, y él aclara que no, que esto sería en cuarteles policiales de la PDI o de carabineros. Un momento bastante polémico porque se le pregunta si acá él estaba seguro de esta medida, porque sería muy similar a situaciones que ocurrieron cuando estábamos en dictadura en nuestro país. Revisemos ese momento donde el candidato aclara que a pesar que no está escrito en este nuevo plan de gobierno, sigue en pie esta medida, o al menos tiene la intención de seguir en pie con esta medida. En nuestro juicio es necesario poder tener una efectividad en la respuesta mucho mayor a la que se tiene hoy día. Es que lo que pasa es que las facultades son bastante amplias, candidato. Usted quiere que el presidente, que podría ser usted, sí, sin invocar estados de excepción más restrictivos, pueda igualmente ordenar, interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casos en otros lugares distintos a cárcel. Así es. ¿Le parece bien eso? Sí. Ya. Arrestar a personas en lugar que no sean cárceles era lo que hacía la DINA y la CNI. Dígame que no es lo que quiere eso. Hoy día está contemplado en el estado de excepción. Por lo tanto, estamos validando lo mismo que ya está en el estado de excepción y agregándoselo a otros estados de excepción. Todos estos momentos al final fueron tensionando el ambiente para llegar a quizás el punto que fue el más álgido de todo este debate, en el bloque de interpelaciones. En el segundo punto, después de las preguntas sobre regiones, es que se cruzan las palabras entre los dos candidatos cuando Gabriel Boric le pregunta a José Antonio Kast si él respaldaba lo que había sido la dictadura militar en el año 1973 en nuestro país. José Antonio Kast evita hacer esa respuesta, de hecho no la da durante el debate, y le pregunta aquí a Gabriel Boric si es que él iba a responder por una acusación de abuso, dice el candidato José Antonio Kast en su contra, cuando lo que ha existido y ha trascendido durante los últimos meses es una presunta acusación de acoso en contra del candidato presidencial. Eso desata la molestia de Gabriel Boric. De hecho, tanto es el grado de molestia del otro candidato presidencial que traspasa el momento de las interpelaciones. Tienen que cerrar los micrófonos de los candidatos, incluso cuando ya están fuera del aire, siguen discutiendo entre ellos, y esta discusión se traspasa al siguiente bloque de preguntas que estaba preparado en este debate. Los quiero invitar a que revisemos ese momento que marca quizás el quiebre de esta discusión, que hasta ese momento había sido de propuestas y que genera también la tensión para lo que sigue siendo en adelante la conversación a lo largo de este debate de Archi, que es el primer encuentro que tienen los candidatos presidenciales en esta segunda vuelta. ¿Lo sabes qué, José Antonio Kast? Nosotros tenemos una diferencia. Dime. Cuando yo me equivoco, pido perdón. Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán, creo que cometí un error grave. ¿Y pediste perdón por juntarte con el asesino de él? Y pedí perdón públicamente. ¿Y pediste perdón por haber solicitado el indulto a los delincuentes y saqueadores? Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, José Antonio Kast, soy capaz de enmendar la posición. ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Muchas gracias. Vamos a dejar ¿Le pediste perdón? Vamos a pedir. Esa situación todavía no se aclara. Gracias, hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón. Gracias, pasó su tiempo. Perdón, acá hay una interpelación que me parece grave. Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón? Que no tienes absolutamente ¿Pediste idea. perdón? ¿Hablaste con ella? He señalado Estoy haciendo una pregunta directa. ¿Hablaste con la mujer que te planteó que habías abusado de ella? He señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter ¿Y pediste judicial. Perdón? Es que, José Antonio, no se trata de eso, porque parece que no has entendido el tema de cómo funciona lo que pasó ahí. ¿Puedes aclarar lo que pasó? ¿Por qué una mujer te acusa de abuso? Los micrófonos a los candidatos. La interpelación que hizo recién José Antonio Kast es grave. Yo no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso. Ninguna acusación. Y invito a que eso se revise y le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar una vez más mentiras falsas. Claro, lo acusa aquí de inventar una información en medio de este debate. Yo les decía, marca el punto de inflexión, la tensión de ahí en más no bajó, queda un último bloque que dura aproximadamente media hora, donde eso se hizo evidente, e incluso al final del debate, según pudimos conocer por compañeros de la prensa que podían estar al interior de este salón porque eran parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile, que
Gabriel Boric se acerca a José Antonio Kast al final del debate a conversar sobre esta situación y él mismo en el punto de prensa transparenta que le solicita al candidato presidencial que por favor los debates que quedan aquí en adelante, que el próximo lunes el de Anatel, se centren en propuestas y no en informaciones falsas. Eso ya marca la tensión final de este debate y obliga también a José Antonio Kast a pedir disculpas después en el punto de prensa y aclarar que él se había equivocado, reconoce que se había equivocado y que a lo que él quería hacer referencia es a esta acusación de acoso que existe en contra del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, algo que hoy día Gabriel Boric dice van a analizar el momento que se vive durante este debate y no descartó que se puedan incluso presentar acciones legales. Revisemos esas respuestas de ambos candidatos que se dan ya después en el punto de prensa posterior a este debate de Archie. El candidato Gabriel Boric se ha acostumbrado a decir que el otro candidato, en este caso yo, miente. Cuando él dice que alguien miente, tiene que sostener su afirmación. Yo lo que le pedí disculpas y enmendé porque él no fue acusado de abusos y eso es correcto y yo en eso le pido las disculpas, pero sí hay una acusación de acoso que fue pública y que ha sido lamentablemente silenciada. Entonces yo le dije, bueno, pídele disculpas a la persona que públicamente y que ha sido acogido por otras personas señaló que sintió que tú la habías acosado. Eso es un hecho de la causa, eso es un hecho grave, se debe investigar. No hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso. Y yo he estado disponible siempre a colaborar en cualquier proceso. Y que el candidato José Antonio Kast, una vez más, insista en mentiras para tratar de desvirtuar y no contestar preguntas importantes para los chilenos y chilenas me parece lamentable. No es la primera vez. Ya me han inventado fichas clínicas falsas. Han inventado diferentes situaciones que no tienen ninguna asidero en la realidad. Entonces yo esperaría, y ahí le hago la solicitud a los medios que hacen fact-checking, que ojalá puedan revisar este tipo de declaraciones. Bastan las disculpas que el candidato le ofreció tanto en la testera como ahí y se está pensando derechamente iniciar una acción legal por esa situación. Bastan las disculpas por parte de él porque él imputó un delito, habló de abuso derechamente. Sí, lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar. Deja abierta la puerta aquí el candidato en un debate que se cierra con polémica. El primer encuentro de esta segunda vuelta. El próximo es el día lunes, el debate de Anatel a las 20 horas, donde nuestro compañero Daniel Matamala va a estar encargado de hacer las preguntas a nombre de Chilevisión Noticias. Un debate que marca también la jornada de los candidatos. Ha seguido también cada uno con sus agendas propias. Gabriel Boric en esta hora está en Maipú para conmemorar también el Día Internacional de los Derechos Humanos y tendría un esperado encuentro también con Fabiola Campillay, que sabemos se le entregó su respaldo hace un par de días atrás. José Antonio Kast, por el contrario, se traslada hasta la región de O'Higgins para tener también actividades y dar a conocer propuestas en materia de seguridad. Ambos candidatos después de este debate entonces siguen completamente desplegados en el marco de esta campaña presidencial, a la que le quedan prácticamente 6 días ya de campaña y por eso también cada uno se preocupa de seguir trabajando en terreno por lo que es su candidatura presidencial. Vamos a evaluar acciones legales, decía entonces el candidato Gabriel Boric. Habrá que ver entonces si el debate del lunes va a tener el mismo nivel de tensión o si se van a relajar un poquito los ánimos, porque quedan, ¿cuánto? 9 días para las elecciones. No queda absolutamente nada y será el último debate que tal vez podría mover un poco la aguja para los indecisos. Muchas gracias, Ignacio.